hacemos referencia de que anteriormente habíamos establecido ya el concepto de volumen de control. Y el volumen de control es el elemento en el cual nosotros vamos a apoyarnos para poder aplicar en este volumen de control los principios básicos de la física, ya que es en un volumen de control una porción representativa de un fluido, en este caso en condición de movimiento, en el que se tiene un dominio, podríamos decirlo de esta forma, tanto de la parte geométrica, cuestión a sus dimensiones, la forma, el material, tanto por la parte de las condiciones o características del fluido. Principalmente haríamos mención de las propiedades, peso específico, densidad, viscosidad, tanto dinámica como cinemática, así como también de aspectos correspondientes al flujo, que en ese sentido haríamos referencia de el tipo o régimen de flujo con el cual estamos interactuando. Obviamente, para efecto de la deducción de algunas ecuaciones, entramos en el escenario tal vez de la idealización. Habíamos mencionado que en condiciones reales, un flujo nunca va a ser uniforme, ni tampoco uniforme cuando hacemos referencia al desarrollo longitudinal, a su comportamiento en base al desarrollo longitudinal, ni tampoco permanente, es decir, en relación con el tiempo, sus características o condiciones no se van a mantener inalteradas. Todos los flujos son no permanentes y tampoco son uniformes. Eso en un contexto de lo real. Sin embargo, para efectos de nuestras deducción de ecuaciones, necesitamos forzosamente hacer esa idealización, pero la puntualización la hago para que quede claro en ese sentido el ámbito en el que estamos desarrollando nuestras expresiones. Bien, tenemos entonces este volumen de control que está delimitado, acotado, en una sección 1, sección 2, y en la cual el primer término a referenciar va a ser uno de los términos bases del análisis, que en este caso es el concepto de gasto o caudal. Gasto o caudal, que posiblemente en algún momento ustedes ya trabajaron anteriormente en algún curso de física, y el gasto o caudal está definido como el volumen de fluido que pasa por una determinada sección en un intervalo de tiempo específico. Estamos definiendo entonces la cantidad de fluido que circula por una sección en un instante determinado. Señalo en esta consideración como una situación real que ese gasto debe de ser interpretado de manera puntual o local, y además con una condición de ser instantáneo para efectos de un análisis real. Vayamos a nuestro volumen de control. ¿Qué es lo que requerimos? En este volumen de control estoy acotando una porción de fluido delimitada en un espacio diferencial de L, y en donde yo conozco, debido a que es un volumen de control, en esta geometría, en la sección 1, ¿sí?, cuál es el valor del área,
que la estoy también anotando como una diferencial de área. Así como también en esta porción a la salida, ¿sí? Estamos acotando entre la sección, bueno, a la salida de la sección 2, una porción diferencial del desarrollo de mi volumen de control en esta sección, delimitado por la diferencial de L, y en donde también conozco yo las características del área transversal al eje del flujo. Dijimos que el gasto o caudal es un término que es puntual, local, es decir, para poder determinar la ecuación que establece que el gasto es la cantidad de fluido que circula o transita por una determinada sección en un instante específico, yo no voy a hacer referencia del comportamiento entre las secciones 1 y 2, sino que tengo que optar o por la sección de entrada o por la sección de salida en este momento como concepto del gasto caudal. Si es entonces el gasto caudal, por lo regular, este término queda referenciado con la letra Q. Nuestro gasto Q es igual a volumen entre tiempo. En esta sección vamos a tomar como referencia la sección 2 de salida. ¿Cómo definiríamos nuestro volumen o cómo calcularíamos el volumen? Tomando como referencia que yo conozco el área de mi sección, ya que es un volumen de control, ¿sí? Esta diferencial de área que tengo en la sección 2, y determino también el conocer la distancia de separación entre estas dos secciones definidas por la diferencial de longitud para poder determinar mi volumen. Consideraríamos entonces la diferencial, la estamos empleando como una variación que puede ser significativamente grande o considerablemente pequeña, ¿sí? Para efectos de practicidad, en ese sentido, podríamos decir que esta variación entre la sección que delimita esta acotación diferencial de longitud es poco significativa. Si el volumen fuera entonces el área por la longitud y esta la sustituyo en relación con el gasto, sería entonces la diferencial o variación de área multiplicado por la variación de la longitud en el intervalo de tiempo, que sería entonces la diferencial de t, que observamos que la distancia asociada con el tiempo, es decir, la distancia en la que yo circule en este intervalo de secciones, considerando que la variación de secciones es poco significativa, esto podría replantearse, voy a hacerlo aquí. Esto podría replantearse entonces como la variación de área sería poco significativa. Vamos a decir entonces que es nuestro término de área en la sección 2 multiplicado por la variación de longitud en relación con el tiempo. Recordemos nuestras ecuaciones de análisis del movimiento. Las ecuaciones fundamentales definían que la velocidad se establece como la variación de la posición asociada con relación al tiempo. Y es entonces en esta pequeña porción un cambio de posición que está siendo representada por la diferencial de longitud. Este término dimensionalmente es una longitud. Entonces la longitud entre el tiempo, como se trata del movimiento de las partículas, sería en este momento el valor de la velocidad que tendríamos, bueno, le quito el subíndice, sería la velocidad que tendríamos en la sección en donde estemos analizando nuestro
gasto, porque dijimos, el gasto o caudal es un término que debe de ser definido de manera puntual. Y es precisamente esta la ecuación con la cual se trabaja por lo regular la determinación de ese parámetro de análisis del flujo. Esta es la expresión o ecuación del gasto o caudal. ¿Sí? Si nosotros revisamos nuestros términos en ese aspecto, este gasto caudal tomaría entonces, si nos apoyamos en el sistema internacional, tendríamos como unidades para el área metros cuadrados, para la velocidad metros sobre segundo, teniendo como resultado entonces que para el gasto o caudal las unidades en el sistema internacional podrían quedar referidas como metros cúbicos por segundo. Sin embargo, estas unidades no son las únicas que empleamos para su representación. Podríamos estar asociados también con unidades del sistema inglés, que en ese caso podrían ser pies cúbicos por segundo, ¿sí? Y existen algunas otras unidades de uso práctico, como llegan a ser, los litros por segundo, o bien galones por minuto, ¿sí? En este caso quedarían así. Ok, estas son algunas unidades en las cuales nos apoyamos para la representación del gasto y podríamos decir que son unidades auxiliares de la representación. Pero bien, ¿qué es lo que deseamos obtener en relación a este planteamiento del gasto? El recalcar el hecho de que son valores puntuales y locales. El comportamiento de la velocidad que estamos señalando en esta expresión tendría que ser entonces planteada como una velocidad. Recordemos, el comportamiento de la velocidad está asociado con la proximidad que tenga yo de la frontera física con la cual interactúo. Es decir, basados en el comportamiento de un fluido que es real, cuya viscosidad es la resistencia al movimiento, así como también el tipo de superficie en el cual yo me esté moviendo como fluido, decíamos, si ese fluido tiene proximidad a las paredes físicas, a las paredes o fronteras físicas, ¿sí? El comportamiento de nuestra velocidad iba a presentar una variación en la medida que yo esté más próximo a la frontera física, tendiendo a tener velocidades de rango menor cuando estoy próximos a estas fronteras por la interacción con la superficie, el grado de rugosidad, y mejora el comportamiento, ¿sí?, en la medida que yo me alejo, siendo la tendencia que mi velocidad es máxima en la superficie y la velocidad es mínima entre más próximo esté yo a esa frontera. Este valor de velocidad hay que considerar que sería nuestra velocidad media, que es la velocidad representativa de la condición general del flujo
que se tiene en esa sección en el instante específico de análisis. Pero bien, hacemos esta aclaración para efectos entonces de poder tener una correcta interpretación del término que estamos estableciendo en este momento. Aprovechamos entonces que ya hemos definido el concepto de gasto o caudal y pasemos ahora a la determinación de una de nuestras principales expresiones de análisis. Ya está considerada como manifestación de uno de los principios básicos de la física, que es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad que está basada o sustentada en el principio de conservación de la materia. ¿Sí? Plantearíamos entonces que de acuerdo con el principio de conservación de la materia, ¿qué nos refiere este principio? El principio de conservación de la materia, como es del conocimiento de todos ustedes, señala que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. En ese aspecto, ¿cómo sería la consideración para aplicar ese principio a nuestro volumen de control? La materia de la que estamos haciendo mención es de la masa de fluido que está entrando en este volumen de control. Si mi volumen de control no tiene capacidad de almacenamiento, ¿sí? Es decir, no puedo acumular materia al interior, sino que es una zona de tránsito de fluido, tampoco puedo generar materia, ¿sí? No estoy creando ni estoy destruyendo, eso es lo que hace referencia al principio. Entonces, la cantidad de fluido que va a entrar a mi volumen de control por la sección 1, de acuerdo con el principio de conservación de la materia, tendría que ser la misma cantidad que salga por la sección 2. Y es precisamente ahí en donde se marca la diferencia entre la ecuación del gasto caudal y lo que viene a ser representación precisamente de nuestro principio de conservación de la materia, que es la ecuación de continuidad. En mucha bibliografía a veces se dice que esta expresión es la ecuación del gasto caudal, que es también la ecuación de continuidad. Hay que ser cuidadosos nada más con la interpretación, ¿sí? Si nosotros estamos señalando que hablamos de que esta expresión la estamos aplicando de una sección a otra, sí es la ecuación de continuidad. Si es puntual, no sería entonces nuestra ecuación de continuidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendría que ser representada nuestra ecuación de continuidad? Si la cantidad de fluido que entra por la sección 1, es decir, considerando que la sección 1 es la sección de entrada, digamos que es el gasto en 1 como el punto de entrada, en relación con quién, a nuestro volumen de control. Este gasto que está entrando por la sección 1 comparado con el gasto que está saliendo por nuestra sección 2, que es el punto de salida de nuestra delimitación o nuestra acotación de volumen de control. En ese sentido, el gasto en 2, que es la sección de
salida, cómo tienen que ser la relación entre estos dos, de acuerdo con el principio de conservación de la materia, tienen que ser iguales. Entonces, entendamos, esto ya es planteamiento de la ecuación de continuidad, reflejo del principio de conservación de la materia. Obviamente, si estamos evaluando el gasto, apoyados con la ecuación del gasto, diríamos entonces que en un desglose, si yo conozco la geometría de entrada, el área de la entrada multiplicado por la velocidad de entrada, ¿sí? En ese aspecto, ¿cómo tendría que ser el resultado de la operación de estos dos términos comparados con los de salida? Tendría que ser entonces igual al producto que se tiene del área de salida multiplicado por la velocidad media en la salida. ¿Ok? Ese es el planteamiento que tendríamos entonces para nuestro establecimiento de la ecuación que hemos de definir como ecuación de continuidad. ¿Ok? Esta ya es la ecuación de continuidad. Y aprovechando precisamente el esquema que tenemos y la interpretación de esta expresión, veamos. Esquemáticamente yo ilustré una sección con un cambio de dimensiones en la entrada. Tengo una geometría de mayor dimensión que en la sección de salida, que es la sección 2, presenta un estrechamiento, ¿sí? Hice referencia no del mismo volumen, en ese sentido estoy delimitando que este tiene un volumen mayor en las acotaciones esquemáticas de nuestro volumen de control a la entrada. Cosa que en el punto de salida es un volumen menor. El propósito es reflexionar sobre el comportamiento de lo que nos estaría señalando nuestra ecuación de continuidad, ¿sí? Si el gasto caudal, que es la cantidad de materia que está entrando por esta sección que tiene, ¿sí?, dimensiones más grandes, ¿sí?, este volumen que está pasando por esa sección, comparado con el volumen que debe de pasar por la sección de salida, que de acuerdo con el principio tiene que ser el mismo, para que cumpla con esa condición de ser de la misma magnitud del gasto, ¿cómo tendría que pasar en una sección en donde yo tengo un estrechamiento? Para que la condición se iguale en la sección en donde tengo menor área, para que se mantenga ese principio, yo debo de moverme a una velocidad mayor. Es decir, las zonas en donde tenemos estrechamiento, ¿sí?, llámese angostamiento, una reducción, para las condiciones del flujo y el principio de conservación que nos está relacionando la ecuación de continuidad, en las zonas donde tenemos estrechamientos las velocidades aumentan, y esos aumentos de velocidad también generan alguna afectación en el comportamiento de las presiones. Puntos con estrechamiento son zonas en donde la velocidad es mayor y las presiones disminuyen. Pero esa va a ser una condición que vamos a revisar más adelante. En este momento estamos atendiendo solamente la deducción de nuestra ecuación
del gasto y la ecuación de continuidad, para poder dar entonces ya contexto a nuestro enfoque, no desde el punto de vista cinemático, sino ya con un enfoque de análisis de fenómenos asociados con el movimiento, en donde interviene la masa, las fuerzas y algunos efectos colaterales a este fenómeno. Bueno, entonces queda aquí establecido nuestras dos primeras ecuaciones, ecuación del gasto y ecuación de continuidad, con las diferencias que ya mencionamos. ¿Listo? Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.